El calor aquí te golpea como un golpe físico. Un pesado manto de polvo que sabe a hierro y a tierra vieja. Al estar de pie en estas vastas y abiertas llanuras, el silencio es tan pesado que casi resuena en tus oídos, roto solo por el viento que aúlla a través de estructuras que simplemente no deberían existir. Miras hacia torres que se elevan en espiral hacia los cielos y arcos que desafían las leyes de la física. Y te das cuenta de que la ingeniería moderna no tiene nada que envidiar a los antiguos, pero no todas las cosas son lo que parecen. Detrás de cada magnífico monumento hay una historia de traición o un misterio que los científicos aún no pueden explicar. Para decirlo suavemente, este no es solo un destino turístico. Es una escena del crimen de la historia. Comenzamos nuestro viaje en un lugar que se parece menos a un sitio religioso y más a un dispositivo de comunicación dejado atrás por una civilización perdida. En la ciudad de Samarra, a unas 80 millas al norte de Bagdad, se encuentra una estructura que desafía la lógica. Se llama el minarete de Malwiya, pero tanto los lugareños como los historiadores lo conocen simplemente como la espiral. Cuando lo ves por primera vez, a tu cerebro le cuesta procesar la escala. Esta cosa es enorme. Se eleva casi 170 pies en el abrasador cielo del desierto. Para decirlo suavemente, parece un tornillo de arenisca gigante que se abre paso a roscas fuera de la tierra. Construida allá por el siglo IX, entre los años 848 y 852, esta fue la obra del califa al-Mutawakkil. Verás, en aquel entonces, esta era la mezquita más grande de todo el mundo. La base de la espiral tiene más de 100 pies de ancho y se estrecha a medida que se enrolla hacia la cima. Pero aquí está la parte salvaje. No hay pasamanos. La rampa simplemente serpentea por el exterior, completamente expuesta a la intemperie. Imagina subir por ese estrecho sendero, con el viento azotando tu cara, sin nada que te detenga de una caída aterradora. Se decía que el califa solía subir en burro hasta la cima solo para disfrutar de la vista, lo que suena a una locura, hasta que te das cuenta de que la rampa es lo suficientemente empinada como para poner nerviosa incluso a una cabra montés. Pero la historia de este lugar no trata solo de antiguos califas. Lo que nadie te cuenta es cuánto castigo ha recibido esta torre. En el año 1258, las hordas mongolas arrasaron este lugar y diezmaron la ciudad, dejando la mezquita en ruina. Sin embargo, la espiral se mantuvo en pie. Sobrevivió a siglos de abandono, clima y guerra. Pero en 2005, el conflicto moderno llamó a la puerta. Los insurgentes utilizaron la cima de esta antigua torre como nido de francotiradores. Era el punto de observación perfecto. En respuesta, una explosión sacudió la parte superior del minarete, derrumbando parte de la antigua mampostería de ladrillo. Es una ironía trágica. Un lugar construido para la oración se convirtió en una herramienta para la guerra. También hay una extraña conexión que muchos pasaron por alto. Si miras el diseño, no parece un minarete islámico típico. Se parece sospechosamente a los antiguos zigurats de Mesopotamia, esas enormes pirámides escalonadas construidas para conectar la tierra y el cielo. Es como si los arquitectos estuvieran tomando prestado un plano de una época aún más antigua y oscura. Y fíjate en esto. Hay una capilla moderna en Dallas, Texas,
que fue diseñada para verse exactamente igual. Parece que la influencia de esta misteriosa espiral llega más lejos de lo que nadie espera. Pero la espiral es solo el marcador. Es el faro en el desierto, el verdadero misterio, el que lleva a la gente a la locura y a la devoción, se encuentra a solo unas millas de distancia, oculto bajo una cúpula de oro que esconde un secreto que espera regresar. Si la espiral es el cuerpo de Samarra, entonces el santuario Al-Askari es su alma. Y como muchas almas, ha sido rota y vuelta a armar. Este santuario es uno de los lugares más sagrados del planeta para los musulmanes chiíes. Y cuando lo ves hoy, la cúpula de oro es tan brillante que lastima tus ojos. Se eleva aproximadamente 223 pies de altura, cubierta con 72.000 azulejos de oro. Solo deja que ese número se asiente. 72.000 piezas individuales de oro, brillando en medio de una ciudad polvorienta. Verás, este lugar alberga las tumbas del 10º y 11º imanes, pero la verdadera intriga, lo que hace que la gente susurre, es sobre el 12º imán. Según la tradición, el 12º imán, conocido como el Mahdi, entró en un sótano debajo de este mismo santuario y desapareció. Él no falleció. Entró en lo que se llama la ocultación. La creencia es que él todavía está allí, o mejor dicho, oculto del mundo, esperando el fin de los tiempos para regresar y traer justicia a la humanidad. Durante más de 1000 años, los peregrinos han venido aquí para pararse cerca de ese sótano, susurrando mensajes, creyendo que él puede escucharlos. Pero la historia moderna de este lugar es absolutamente desgarradora. Lo que nadie te cuenta es que este santuario fue la chispa que casi quema a todo el país. En febrero de 2006, unos hombres entraron en el santuario y colocaron explosivos. La detonación fue catastrófica. Esa magnífica cúpula dorada se derrumbó en un montón de escombros. No fue solo un ataque a un edificio, fue un ataque a la historia. El polvo de esa explosión desencadenó una ola de violencia que desgarró la región. Sin embargo, lo que es verdaderamente impactante es la resiliencia. En solo unos pocos años, los artesanos regresaron. No solo lo remendaron, lo reconstruyeron mejor. Trajeron nuevo oro, nuevos azulejos y lo restauraron a una gloria que rivaliza con la original. Es un testimonio del hecho de que puedes destruir la piedra, pero no puedes destruir la devoción. El santuario reabrió en 2009 y hoy se mantiene como si nada hubiera pasado. Pero los lugareños recuerdan, saben que el suelo aquí está empapado de tragedia. Sin embargo, al dejar Samarra y dirigirse al sur hacia la capital, encuentras algo que hace que incluso la cúpula de oro parezca pequeña. Es una reliquia de una época anterior al Islam, un arco monstruoso que ha desconcertado a los ingenieros durante más de 1000 años. A unas 20 millas al sureste de Bagdad, cerca de un pueblo llamado Salmanpak, se encuentra el Tak Kasra. Este es el arco de Ctesifonte. Cuando te paras frente a él, tu cerebro intenta decirte que es falso. Es la bóveda de ladrillo más grande del mundo. Estamos hablando de una estructura que tiene 121 pies de alto y 82 pies de ancho. Y aquí está el truco. Se construyó sin ningún centramiento.
Eso significa que no usaron vigas de madera para sostenerlo mientras colocaban los ladrillos. Lo construyeron en el aire, confiando en la pura geometría y la física para evitar que se derrumbara. Verás, este fue el palacio de los reyes sasánidas, construido en algún momento entre los siglos III y VI. Era el símbolo del poder persa. Las leyendas dicen que la alfombra dentro de la sala principal estaba tejida con perlas y esmeraldas para parecerse a un jardín en primavera, de modo que el rey pudiera disfrutar de la naturaleza incluso en pleno invierno, pero el arco es todo lo que queda. Lo que nadie te cuenta es lo cerca que estuvimos de perderlo. En 1888, una inundación masiva del río Tigris se llevó un tercio de la estructura. Luego, durante más de un siglo, simplemente se quedó allí, pudriéndose. En 2019, un trozo del techo se cayó realmente. Fue una llamada de atención. El mundo se dio cuenta de repente de que esta obra maestra se estaba muriendo. Hubo una carrera frenética por salvarla, con expertos pidiendo $600,000 solo para estabilizar los ladrillos. Hay una famosa foto de 1940 tomada por el escritor Roald Dahl. Sí, el tipo que escribió Charlie y la fábrica de chocolate. Él era piloto en la guerra y voló justo al lado de este arco. Incluso desde el aire parece alienígena, una boca gigante bostezando en el desierto. El hecho salvaje aquí es el ángulo de los ladrillos. Están colocados a 18 grados, ligeramente inclinados hacia atrás. Esa pequeña inclinación es lo único que evitó que la gravedad tirara todo abajo durante 1500 años. Es una maravilla de la ingeniería que nos costaría replicar hoy sin acero y hormigón, pero por muy impresionante que sea esta ruina silenciosa, carece de lo único que la siguiente ubicación tiene en abrumadora abundancia: la emoción humana. Nos estamos moviendo de un palacio muerto a una ciudad que sangra lágrimas. Ahora viajamos a Kerbala y la atmósfera cambia instantáneamente. El aire aquí se siente pesado, cargado de una emoción que ha durado 14 siglos. Este es el sitio del santuario del Imán Hussain. Si quieres entender el alma de esta región, tienes que entender Kerbala. En el año 680, tuvo lugar aquí una batalla que cambió el curso de la historia. El Imán Hussein, el nieto del profeta, fue rodeado y perdió la vida junto con 72 de sus seguidores. Verás, esto no es solo una mezquita. Es un recuerdo mantenido vivo por millones. El complejo es enorme, mide aproximadamente 195 por 245 pies. La cúpula está cubierta de oro puro, elevándose 88 pies en el aire. Pero los números que realmente importan aquí son las personas. Durante la peregrinación conocida como Arba'ín, más de 20 millones de personas descienden a esta ciudad. Eso no es un error de escritura. 20 millones. Es una de las reuniones pacíficas más grandes de la Tierra, superando a casi cualquier festival de música o evento deportivo que puedas nombrar. Lo que nadie te cuenta es la logística pura de este evento. La gente camina cientos de millas para llegar aquí, instalan tiendas de campaña, regalan comida gratis y duermen en las calles. Es un mar de banderas negras y peregrinos llorando. Pero la historia del santuario en sí es violenta. Ha sido destruido y reconstruido repetidamente. En 1801, los asaltantes saquearon el lugar, despojando el oro y destrozando la tumba, pero cada vez regresa. En 2019, la tragedia golpeó de nuevo.
Durante una carrera frenética hacia el santuario, ocurrió una estampida. 31 personas perdieron la vida en el aplastamiento. Muestra la intensidad de la devoción aquí. La gente está tan desesperada por tocar el santuario, por estar cerca del imán, que arriesgan su seguridad. Hay un lugar marcado donde estaba la tienda de las mujeres del imán durante la batalla. Es un lugar de intenso dolor. El suelo aquí se considera tan sagrado que la gente toma pequeñas tabletas de arcilla hechas con la tierra de Kerbala para rezar sobre ellas, creyendo que el suelo mismo contiene la esencia del sacrificio. Pero mientras que Kerbala trata sobre el imperio espiritual, nuestra siguiente parada trata sobre un imperio literal, el más famoso de la historia humana, Babilonia. El nombre por sí solo evoca imágenes de decadencia, poder y perdición bíblica. Ubicado cerca de la ciudad moderna de Hilla, este sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO cubre casi 4 millas cuadradas. Esta fue una vez la ciudad más grande del mundo, el centro del universo. Fundada hace casi 4000 años, aquí es donde Hammurabi escribió el primer código de leyes. Aquí es donde Alejandro Magno dio su último suspiro en un palacio que ahora es solo polvo. Cuando caminas a través de la réplica de la puerta de Ishtar, los azules y dorados son impactantes. Pero aquí está el detalle. La puerta real está en un museo en Berlín. Los alemanes se la llevaron pieza por pieza a principios del siglo XX. Lo que ves aquí es una reconstrucción, pero sigue siendo impresionante. Las paredes están adornadas con dragones y toros, símbolos de los dioses Marduk y Adad. Verás, lo que nadie te cuenta es que Babilonia es una decepción para algunos, porque esperan palacios imponentes. En su lugar encuentran montículos de ladrillos de barro, pero esos montículos lo esconden todo. Esta es la ciudad de los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo, aunque los arqueólogos aún no pueden encontrar pruebas de que realmente existieran aquí. Algunos piensan que estaban en Nínive, pero la leyenda se queda en Babilonia. Hay una historia salvaje sobre los ladrillos aquí. Saddam Hussein, el exdictador, estaba obsesionado con Babilonia. Se veía a sí mismo como la reencarnación del rey Nabucodonosor. Así que, en la década de 1980, comenzó a reconstruir las ruinas. Pero hizo algo increíblemente arrogante. Estampó su propio nombre en los nuevos ladrillos, imitando a los antiguos reyes que estampaban sus nombres en los originales, construido por Saddam Hussein, hijo de Nabucodonosor, para glorificar a Irak. Los arqueólogos estaban horrorizados. Literalmente, pavimentó sobre la historia con su propia propaganda. En 2003, el sitio sufrió de nuevo. Las fuerzas militares establecieron un campamento justo encima de las ruinas, cavaron trincheras a través de montículos arqueológicos y aplastaron pavimentos antiguos con tanques pesados. Fue un desastre para la historia, pero mirando hacia arriba desde las antiguas ruinas, ves algo extraño en una colina cercana. Es un palacio moderno que parece pertenecer a la guarida de un villano, proyectando una sombra sobre la antigua ciudad. Encaramado en lo alto de una colina artificial que domina las ruinas de Babilonia, se encuentra uno de los palacios privados de Saddam Hussein. Es un contraste marcado y espeluznante con la historia de ladrillos de barro de abajo. Este edificio fue diseñado para ser la máxima demostración de poder. Al colocar su casa por encima de la antigua ciudad, estaba declarando físicamente que era más grande que los reyes de antaño. Verás, el palacio es enorme, elevándose 4 pisos de altura con un diseño que imita un zigurat. Por dentro era pura opulencia. Suelos de mármol,
tallas intrincadas y enormes murales que celebraban al ejército iraquí. Pero hoy en día es un cascarón. Cuando cayó el régimen, los saqueadores lo despojaron por completo. Se llevaron todo, muebles, cableado, incluso las lámparas. Ahora se mantiene cubierto de grafitis, un monumento hueco al ego. Lo que nadie te cuenta es la vista desde las ventanas. Puedes pararte en lo que alguna vez fue el salón principal y mirar directamente hacia abajo a la réplica de la puerta de Ishtar y la vía procesional. Es una vista que estaba destinada a un solo hombre. El simbolismo es pesado. Él quería conectar su linaje con los grandes, pero terminó creando una ruina que está envejeciendo mucho más rápido que la ciudad debajo de ella. Las paredes del palacio están marcadas con mensajes de soldados que se quedaron allí después de la invasión. Se convirtió en una extraña especie de atracción turística para las tropas. Caminando por los pasillos vacíos, el silencio es fantasmal. Casi puedes escuchar los ecos de las fiestas que se daban aquí, mientras el país sufría bajo las sanciones. Sirve como un sombrío recordatorio de que no importa cuán alto construyas tus muros, eventualmente se caen. Pero tenemos que dejar atrás el ego de los hombres y volver a la devoción del espíritu. Nuestra siguiente parada nos lleva a una ciudad que es básicamente un cementerio masivo con una ciudad adjunta a él. Dejamos atrás el ego de los dictadores modernos y viajamos a la ciudad santa de Najaf. Si Kerbala es el sitio del dolor, Najaf es el sitio de la sabiduría. Este es el hogar de la mezquita del Imán Ali. Ali era el primo y yerno del profeta Mahoma, una figura tan importante que la historia pivotó a su alrededor. Pero lo que nadie te cuenta es quién más se rumorea que está enterrado aquí. Según la tradición, los restos de Adán, sí, el primer hombre, y Noé, el constructor del arca, están enterrados justo al lado de Ali. Solo piensa en eso por un segundo. 3 gigantes de la historia compartiendo el mismo suelo. La mezquita en sí es una obra maestra cegadora. La cúpula se eleva 138 pies en el aire, recubierta de oro puro. Está flanqueada por 2 minaretes que son casi igual de altos. El interior es un caleidoscopio de vidrio espejado y plata. Cuando la luz le da, toda la habitación parece disolverse en diamantes. Fue construida por el califa Harún al-Rashid en el año 786, pero ha sido reconstruida y ampliada por imperios desde entonces. Verás, la atmósfera aquí es eléctrica. 20 millones de peregrinos visitan este sitio cada año. Tocan las barras de plata de la tumba llorando y rezando. Hay un dicho aquí que dice que 2 postraciones de oración en esta mezquita valen más que 10.000 en cualquier otro lugar. Es así de poderoso. El reloj en el patio tiene un origen extraño. Fue fabricado realmente en Manchester, Inglaterra, en 1887. Viajó miles de millas para contar los minutos en una de las ciudades más sagradas del Islam. Pero la parte más misteriosa es la historia del entierro en sí. Cuando el imán Ali murió, sus hijos lo enterraron en secreto. Temían que sus enemigos profanaran la tumba. Pusieron un cuerpo en un camello y lo enviaron en una dirección. Luego lo enterraron en otro lugar totalmente distinto. Su verdadera tumba se mantuvo en secreto durante décadas, escondida entre las cañas, hasta que un califa tropezó accidentalmente con ella mientras cazaba. Pero si crees que esta tumba está llena de espíritus, solo espera a que salgas por la puerta trasera. Estás a punto de entrar en la ciudad de los muertos más grande de todo el planeta. Prepárate, porque nada puede prepararte para el impacto visual de Wadi Salam. Traducido, significa el Valle de la Paz. Es el cementerio más grande del mundo.
Estamos hablando de 1485 acres de tierra atestados de tumbas. Se extiende hasta donde alcanza la vista, una jungla densa de ladrillo cocido, yeso y fotos de los difuntos. Hay más de 6 millones de cuerpos enterrados aquí. Eso es más que la población de muchos países. Durante más de 1400 años, la gente ha estado trayendo a sus muertos aquí, creyendo que estar enterrado cerca del Imán Ali garantiza protección en la vida después de la muerte. La cuestión es que el cementerio es tan antiguo y tan grande que tiene su propio sistema de tráfico. Puedes perderte en los sinuosos senderos entre las criptas. Verás. Durante los conflictos en 2004, este lugar se convirtió en un campo de batalla. Los combatientes se escondían entre las tumbas, usando las criptas como búnkeres. Fue una pesadilla surrealista. Una guerra librada dentro de un camposanto. El daño en algunas de las tumbas antiguas todavía es visible. Lo que muchos pasaron por alto es que este lugar no es solo el nivel de la superficie. Muchas de las tumbas tienen criptas subterráneas, accesibles por escaleras, donde familias enteras son sepultadas juntas. Es una ciudad debajo de una ciudad. Hay leyendas de que las almas de todos los fieles se reúnen aquí y que los profetas Hud y Salih también están enterrados en algún lugar de este laberinto infinito. La demanda de parcelas de entierro aquí es tan alta que el precio de un pequeño trozo de tierra puede costar miles de dólares. Es un bien raíz de primera para la vida después de la muerte. Los sepultureros aquí han estado trabajando en las mismas parcelas durante generaciones, pasando los mapas de los muertos de padres a hijos. Pero no todos los sitios sagrados son para los muertos. Algunos son lugares donde la historia dio un giro oscuro y violento que todavía resuena hoy. Tenemos que ir a Kufa. A solo un corto viaje en coche desde Nayaf se encuentra la gran mezquita de Kufa. Esta es una de las mezquitas más antiguas del mundo, fundada en el año 638. Es una enorme fortaleza cuadrada de fe que cubre 11.000 metros cuadrados. Pero la vibra aquí es diferente. Se siente pesada con el peso de los ¿qué hubiera pasado si? Esta fue el lugar donde el Imán Ali estableció su capital. Se suponía que sería el centro de un imperio justo, pero fue aquí, mientras rezaba a primera hora de la mañana, cuando un asesino lo hirió con una espada envenenada. Puedes estar en el mismo lugar donde ocurrió. Está marcado y cercado, un lugar donde los peregrinos se detienen a reflexionar sobre cómo la historia cambió en un solo momento de violencia. Pero la historia se remonta aún más atrás. Verás, según la tradición local, este es el lugar donde Noé construyó su arca. Hay un punto específico en la mezquita que se cree que es donde se asentó el arca antes de que subieran las aguas. La gente dice que las aguas de la inundación empezaron a burbujear desde un horno en esta misma ubicación. Ya sea que creas en la leyenda o no, la sensación de importancia antigua es innegable. Lo que nadie te cuenta es que esta mezquita es vista como la futura sede para el fin de los tiempos. Se cree que cuando el Mahdi regrese, gobernará desde aquí. Debido a esto, la mezquita es embellecida constantemente. En el año 2010, la comunidad Dawood y Bora donó cantidades masivas de oro y mármol para renovar el santuario, haciéndolo brillar como un palacio. Existe la creencia de que una sola oración obligatoria ofrecida aquí equivale a 1000 oraciones ofrecidas en cualquier otro lugar. Es un multiplicador espiritual. El
patio está abierto al cielo y caminar por él de noche, con la llamada a la oración resonando en los altos muros, se siente como retroceder 14 siglos. Pero Kufa tiene más de un secreto. A solo unos kilómetros de distancia se encuentra otra mezquita. Una que es más silenciosa, más simple, pero quizás incluso más mística. La mezquita de Al-Salah es el hermano introvertido de la gran mezquita. Fue construida en el siglo VII y durante mucho tiempo fue una estructura simple al aire libre con arcadas de ladrillo. No tiene las multitudes masivas de Kerbala, ni la energía frenética de la ciudad. Tiene silencio. Esta mezquita está dedicada al 12º imán, el Mahdi. Se dice que este será su hogar privado cuando regrese. Los peregrinos vienen aquí para realizar oraciones especiales, buscando ayuda para problemas personales. Verás, el diseño es extraño. Tiene forma de rectángulo irregular, y dentro del patio hay varios santuarios más pequeños dedicados a diferentes profetas, incluidos Abraham e Idris. Lo que nadie te cuenta es la leyenda de los profetas. Se dice que 70 profetas están enterrados dentro de los muros de esta mezquita, aunque sus tumbas no tienen marcas. Estás caminando literalmente sobre una historia oculta del monoteísmo. En años recientes, la mezquita ha sido ampliada, con nuevos azulejos azules y una hermosa cúpula verde añadida para marcar el lugar asociado con el Mahdi. Pero a pesar de las renovaciones, mantiene su alma antigua. Es un lugar para oraciones nocturnas. Los peregrinos suelen pasar toda la noche aquí los martes, sentados en las alfombras bajo las estrellas, susurrando sus esperanzas a la oscuridad. Hay una estación del sonido de la trompeta aquí. Se refiere a la creencia de que los ángeles tocarán la trompeta de la resurrección cerca de este lugar. Es un lugar que está enfocado enteramente en el futuro, en el fin del mundo, tal como lo conocemos. Pero hemos pasado mucho tiempo en las ciudades de hombres y espíritus. Ahora necesitamos conducir hacia el desierto duro e implacable para encontrar una fortaleza que parece haber sido sacada de una película de fantasía. A 1 hora de camino desde Kerbala, en medio de absolutamente ninguna parte, se encuentra la fortaleza de Al-Uhaidir. Esto no es una mezquita, no es un santuario, es un palacio enorme y rectangular construido para el poder y el placer. Construido en el siglo VIII, probablemente por un príncipe abasí que quería alejarse del caos de Bagdad, es una obra maestra de la arquitectura defensiva. Cuando te acercas, lo primero que notas es el tamaño. Los muros son enormes, elevándose sobre el suelo del desierto, hechos de piedra caliza y mortero. Parece algo sacado de Juego de Tronos. La fortaleza es un rectángulo perfecto, diseñado para ser impenetrable. Hay 48 torres semicirculares que bordean los muros, y la puerta principal es una trampa compleja para cualquier atacante, lo suficientemente estúpido como para intentar irrumpir. Verás, lo que nadie te cuenta es que este lugar fue olvidado durante siglos. Se quedó solo en el desierto, cociéndose al sol, visitado solo por tribus beduinas y caravanas errantes. Debido al aislamiento, está increíblemente bien conservado. Puedes caminar por los grandes salones donde el príncipe habría celebrado su corte,
Puedes ver los respiraderos en las paredes diseñados para atrapar la brisa del desierto y enfriar las habitaciones, una forma antigua de aire acondicionado que realmente funcionaba. El nombre Uqaydir podría provenir de la palabra árabe para verde, lo cual es irónico porque no hay una sola cosa verde en millas a la redonda. Podría haber sido nombrado por una tribu o un individuo. Nadie está 100% seguro. Pero la verdadera amenaza para esta fortaleza hoy no es un ejército, es la naturaleza. La sal en el suelo está carcomiendo los cimientos y el viento está puliendo las paredes con arena. Es una destrucción lenta y silenciosa. De pie en las murallas, mirando hacia el horizonte vacío, te sientes completamente pequeño. Pero del lugar más seco del país, vamos a girar hacia el más húmedo. Nos dirigimos al sur, a un lugar que los estudiosos creen que es el verdadero jardín del Edén bíblico. Esta podría ser la historia de recuperación más increíble en la historia del medio ambiente. Las marismas de Mesopotamia, situadas en el triángulo entre los ríos Tigris y Éufrates, son un mundo de agua en medio de un desierto. Este ecosistema único ha existido durante miles de años. La gente de aquí, conocida como los Madán o árabes de las marismas, viven en casas hechas enteramente de juncos, flotando en islas artificiales. Es un estilo de vida que se remonta a los sumerios, pero la historia aquí es oscura. En la década de 1990, tras la Guerra del Golfo, la gente del sur se rebeló contra Saddam Hussein para castigarlos y expulsar a los rebeldes que se escondían entre los altos juncos. Saddam hizo lo impensable. Drenó las marismas, construyó enormes presas y canales para desviar el agua, convirtió un paraíso exuberante en un cuenco de polvo. El 90% de las marismas fueron destruidas, fue un genocidio ecológico. La gente se vio obligada a huir y las aves y los peces murieron. Verás, lo que nadie te cuenta es lo rápido que la naturaleza puede sanar si la deja. Después de que el régimen cayó en 2003, una de las primeras cosas que hicieron los lugareños fue romper las presas. Literalmente, las derribaron con sus propias manos y excavadora. El agua regresó de golpe. Hoy en día, las marismas han recuperado entre el 50 y el 60% de su tamaño original. Ahora es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cuando haces un viaje en canoa a través del laberinto de juncos, ves búfalos de agua nadando junto a tu bote. Ves aves raras como el carricero de Basora, que se creía extinguido. Los Madán construyen sus enormes salas de reuniones arqueadas, llamadas Mudif, sin usar un solo clavo ni trozo de madera. Todos son fardos de juncos, atados con tensión. Estas estructuras son maravillas arquitectónicas que pueden durar décadas si se mantienen, y sin embargo, están hechas de nada más que hierba. El silencio aquí es diferente al del desierto. Está lleno de vida, ranas, agua chapoteando, juncos crujiendo. Es un recordatorio de que la vida se abre camino. Pero justo al oeste de este Edén acuático se encuentra una estructura que nos recuerda dónde comenzó realmente la civilización. Estamos entrando ahora en el territorio de las primeras ciudades. Esto es Ur. Si alguna vez has leído la Biblia, conoces este nombre. Ur de los Caldeos. El lugar de nacimiento de Abraham. Y dominando el paisaje, aquí está el Sikurat de Ur. Esto no es una pirámide. Una pirámide es una tumba. Un sigurat es un templo, una máquina para comunicarse con los dioses, construido hace más de 4000 años por el rey Ur-Nammu. Esta estructura masiva
estaba dedicada a Nana, el dios de la luna. Fue diseñado para acercar al sacerdote al cielo. La conservación es asombrosa. La capa inferior es ladrillo antiguo original, mantenido unido con betún, básicamente asfalto natural. Por eso sigue en pie. El alquitrán negro todavía es visible entre los ladrillos después de 4 milenios. Verás, en la década de 1980, Saddam Hussein, de nuevo con su obsesión, restauró los niveles superiores. Pero si miras de cerca, puedes ver la diferencia entre los ladrillos antiguos desgastados y los modernos y afilados. Quería usar el sitio como telón de fondo para su gloria. Durante la Guerra del Golfo, en 1991, el Sigurat formaba parte de una base militar. Todavía hay cráteres cerca de las bombas de la coalición. Los soldados excavaron realmente trincheras en los montículos arqueológicos. Es un milagro que la estructura principal no volara en 1000 pedazos. Lo que nadie te cuenta es que este Sigurat es solo la punta del iceberg. Toda la ciudad de Ur está enterrada a su alrededor. Aquí es donde se perfeccionaron la escritura, la rueda y el concepto de ciudad. Al subir por esas grandes escaleras, caminas sobre los pasos de las sumas sacerdotisas que controlaban esta ciudad cuando Europa estaba todavía en la edad de piedra. Pero tenemos que pasar del antiguo dios de la luna a la bulliciosa, húmeda y legendaria ciudad portuaria del sur. Vamos a la Venecia del Este, Basora. El nombre huele a especias, petróleo y aire salado. Esta es la única ventana de Irak al mar. En los viejos tiempos, Basora era legendaria. Fue el punto de partida de los viajes de Sinbad el marino. Era una ciudad de canales y casas de madera conocidas como Shanashil. Estas casas son hermosas. Tienen intrincados balcones de madera que cuelgan sobre las calles estrechas y los canales. El trabajo de celosía de madera permitía a las mujeres de dentro mirar hacia afuera sin ser vistas y dejaba que la brisa fresca fluyera por la casa. Fue una adaptación brillante al calor brutal del sur, donde las temperaturas pueden alcanzar los 129 grados Fahrenheit. Eso es 53.9 grados Celsius, un récord mundial. Pero hoy, las Shanashil están en problema. Verás, los canales que solían estar cristalinos ahora están a menudo obstruidos y sucios. Muchas de las casas de madera se están pudriendo, abandonadas por familias que se mudaron a casas modernas de hormigón. Es una carrera contra el tiempo para salvarlas. Lo que nadie te cuenta es que Basora fue una vez la capital intelectual del mundo islámico. Fue aquí donde se codificó la gramática, donde científicos y poetas debatían en las mezquitas. La ciudad tiene un carácter crudo y duro. La gente de aquí ha sobrevivido a guerras, bombardeos y agua salada, pero aún tienen un espíritu acogedor que es legendario. Los balcones están diseñados con mashrabiyya, una técnica que enfría realmente el aire al pasar por los pequeños agujeros de la madera. Es tecnología antigua que funciona mejor que algunos ventiladores modernos. Basora es una ciudad de gloria decadente que intenta encontrar su futuro. Y en medio de esta lucha, hay una mezquita que afirma ser la primera construida fuera de la península arábiga. La antigua mezquita de Basora no es el edificio más grandioso que verás, pero podría ser el más importante históricamente. Fue fundada en el año 635.
Eso es solo 3 años después de que el profeta falleciera. Esto marca el momento en que el Islam salió de la Meca y Medina y se convirtió en una religión global. Originalmente, se construyó con simples troncos de palmera y barro. Ha sido reconstruida muchas veces, por supuesto. La estructura actual no es la original, pero la ubicación sí lo es. Aquí es donde Ali, el cuarto califa, dio algunos de sus sermones más famosos. Aquí es donde se establecieron las primeras madrasas, escuelas, para enseñar el Corán a los no árabes. Verás, lo que nadie te cuenta es que esta mezquita fue el laboratorio de la cultura islámica. Fue aquí donde se perfeccionó la escritura árabe para que personas de diferentes naciones pudieran leerla. Era una universidad antes de que existieran las universidades. El minarete aquí es bastante distinto. No es del oro llamativo de Kerbala, es de ladrillo sólido y firme, reflejando la naturaleza práctica y directa de los primeros musulmanes. Pero Basora no trata solo de historia religiosa. Recientemente reclamó una parte de su historia moderna de una manera muy irónica. El palacio de un dictador ha sido convertido en una casa de cultura. En un giro de justicia poética, uno de los palacios junto al lago de Saddam Hussein en Basora se ha convertido en un museo, el Museo de Basora. Este edificio solía estar fuera del alcance de todos, excepto de la élite. Ahora está abierto al público y alberga artefactos que datan de hace miles de años. El edificio en sí es una fortaleza de estilo histórico, simulado con elaboradas puertas de madera y enormes lámparas de araña. Pero en lugar de medallas militares, las vitrinas de cristal contienen ahora cerámica, monedas y estatuas de los períodos sumerio, babilónico e islámico. Verás, muchos de estos artefactos fueron devueltos a Irak tras ser saqueados durante el caos de 2003. Verlos de vuelta en Basora, dentro de la casa del hombre cuyas guerras los pusieron en peligro, es una declaración poderosa. Lo que nadie te cuenta es lo duro que trabajó el equipo local para que esto sucediera. Tuvieron que luchar por la financiación, luchar por el edificio y luchar para que la electricidad funcionara. Es un símbolo de Basora recuperando su narrativa. El museo tiene vistas al canal Shatt al-Arab, el río formado por la unión del Tigris y el Éufrates. Puedes pararte en el balcón donde una vez estuvo un dictador, pero en lugar de planear guerras, estás mirando la historia de la civilización. Pero hablando de la unión del Tigris y el Éufrates, hay un pequeño pueblo cercano que afirma tener un árbol específico con una reputación muy famosa. Nos movemos hacia el norte ahora, dejando las marismas del sur para explorar los territorios en disputa, las antiguas fortalezas del desierto y el corazón del renacimiento en Mosul. Viajamos un poco al norte desde Basora hasta el pueblo de Al-Qurna. Este es un punto geográfico tan importante que puedes verlo en mapas satelitales sin necesidad de hacer zoom. Es el punto exacto donde los ríos Tigris y Éufrates chocan para formar el Shatt al-Arab. Y justo aquí, en esta encrucijada acuática, se encuentra un árbol muerto dentro de una jaula de hormigón. Este es el legendario árbol del conocimiento. O al menos, eso es lo que dice el letrero. Según la tradición local, este es el lugar donde Eva entregó la manzana a Adán. Es el centro del jardín del Edén. El árbol en sí es un viejo azufaifo
y, para ser honestos, ha tenido mejores días. Falleció hace años, víctima de la vejez y de la sal en el suelo, pero todavía se mantiene allí, preservado como una reliquia sagrada. Verás, visitar este lugar es una mezcla extraña de decepción y asombro. Esperas un paraíso exuberante, pero encuentras un pequeño parque con un árbol muerto y polvoriento, rodeado por un muro bajo. Pero luego miras el agua. Observas los dos ríos más famosos de la historia humana, los ríos que regaron las primeras ciudades, arremolinándose juntos. El agua del Tigris es amarronada y la del Éufrates es más clara. Y puedes verlas mezclarse. Lo que nadie te cuenta es que este sitio fue visitado por el mismísimo Abraham. La leyenda dice que se detuvo aquí 2000 años antes de Cristo y dijo que un árbol crecería de este lugar como un árbol en el paraíso. Ya sea que creas la historia o no, estar aquí te da escalofríos. Estás parado en el botón de inicio de la historia. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados británicos capturaron este pueblo. Quedaron tan cautivados por la leyenda que nombraron oficialmente a su posición Edén. Es una de las pocas veces que un mapa militar ha etiquetado una zona de combate como el paraíso. Pero dejamos el jardín atrás y nos dirigimos al norte, hacia una ciudad que se asienta sobre una fortuna de petróleo y una montaña de historia. Kirkuk es una ciudad de tensión y riquezas. Pero elevándose sobre los modernos campos petroleros se encuentra la ciudadela de Kirkuk. Esto no es solo un castillo, es una ciudad entera construida en la cima de una colina artificial que tiene 130 pies de altura. Este montículo es artificial. Fue construido a lo largo de miles de años por capa tras capa de civilización. La capa inferior podría remontarse a los sumerios o incluso antes, quizás hace 5000 años. La ciudadela es como una cápsula del tiempo. Alberga la tumba del profeta Daniel, una de las varias tumbas reclamadas, y hermosas casas otomanas. Pero la vibra aquí es melancólica. Verás, la ciudadela se está desmoronando. Muchas de las casas viejas se están cayendo a pedazos, con sus techos hundiéndose. Lo que nadie te cuenta es que la gente vivió aquí continuamente durante siglos, hasta la década de 1990. Saddam Hussein desalojó por la fuerza a las familias que vivían en la ciudadela porque quería convertirla en un museo y también para controlar a la población kurda. Vació una ciudad viva. Ahora se siente como un pueblo fantasma. Puedes caminar por las calles vacías, mirar dentro de las salas de estar abandonadas y ver los fantasmas de una comunidad que fue borrada. Justo cerca de la ciudadela hay un lugar llamado Baba Gurgur, que significa Padre del Fuego. Es un fuego eterno que ha estado ardiendo naturalmente desde el suelo durante 4000 años. Se alimenta de gas natural que se filtra. Se dice que este fuego fue el horno de fuego ardiente, mencionado en el libro de Daniel. Pero hablando de Daniel, el misterio de su lugar de descanso final es uno de los grandes enigmas de Oriente Medio. Mientras Kirkuk lo reclama, hay otra historia, un reclamo rival que involucra un arroyo y un arreglo de entierro muy extraño. Ahora esto se vuelve complicado. Mientras que Kirkuk tiene una tumba, las leyendas más detalladas sobre Daniel describen una tumba que se encuentra junto a un río, a la sombra de los árboles, a menudo asociada con la antigua ciudad de Susa, que es históricamente Mesopotamia, pero geográficamente está cruzando la frontera. Sin embargo, la tradición está profundamente ligada a la historia compartida de la región. La historia cuenta que cuando Daniel falleció, la gente de la ciudad se peleó por quién se quedaba con su cuerpo, porque creían que traía lluvia y riqueza.
Un lado del río lo quería y el otro lado tenía envidia. Para detener la pelea, llegaron a un compromiso que suena a pura fantasía. Desviaron el río, lo enterraron en un ataúd de piedra en el lecho del río y luego dejaron que el agua fluyera de nuevo sobre él. Fue enterrado bajo el agua para que ambos lados pudieran compartir la bendición por igual. Verás, los santuarios actuales que vemos hoy, ya sea en Kirkuk o en otros lugares, son generalmente mausoleos de ladrillo construidos siglos después por gobernantes musulmanes que veneraban a Daniel como un profeta de la verdad. Son lugares tranquilos y solemnes. Los peregrinos vienen a tocar las telas verdes que cubren el cenotafio, pidiendo claridad y sabiduría. Lo que nadie te cuenta es que Daniel es el único profeta en la región que es compartido tan ferozmente. Sirvió a reyes en Babilonia, vio la escritura en la pared y sobrevivió a los leones. Su legado es de supervivencia en territorio hostil, lo cual es una metáfora perfecta para la historia del propio Irak. En el siglo XII, un viajero llamado Benjamín de Tudela escribió sobre el ataúd flotante de Daniel. Afirmó que estaba suspendido de un puente por cadenas de hierro porque las disputas sobre su cuerpo nunca terminaron. De las historias de profetas, pasamos a un lugar que parece el escenario de una película de aventuras. Vamos a la Ciudad del Sol. Conduce hacia el desierto, al sur de Mosul, y llegarás a Hatra. Este lugar es asombroso. Era una ciudad fortaleza construida en el siglo II a.C. Fue la capital del primer reino árabe, una zona de amortiguamiento entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. Y era resistente. Los romanos, con todo su poder, intentaron capturar Hatra 2 veces. Ambas veces fallaron. Los muros eran demasiado gruesos y los guerreros eran demasiado feroces. Cuando caminas por las ruinas hoy, ves una mezcla de estilos. Ves columnas romanas, arcos persas y estatuas árabes, todo mezclado. Es una mezcla cosmopolita que muestra cuán conectado estaba el mundo antiguo. La ciudad es circular, rodeada por un muro que tiene 4 millas de largo, con 160 torres defensivas. Verás, Hatra es famosa por sus caras. Los muros y arcos están tallados con rostros humanos que te miran desde arriba. Algunos son dioses, algunos son reyes, pero todos tienen esta expresión inquietante y fija. Lo que nadie te cuenta es que este sitio fue utilizado en la escena inicial de la clásica película de terror El Exorcista. Aquella famosa escena donde el arqueólogo encuentra la estatua del demonio. Eso fue filmado justo aquí en Hatra. El polvo, el sol, el silencio espeluznante, todo es real. En 2015, ISIS tomó el control de Hatra. El mundo contuvo el aliento. Lanzaron videos de ellos mismos destrozando estatuas con mazos. Fue desgarrador. Pero aquí está el giro. El daño fue menor de lo que temíamos. Muchas de las estatuas que destrozaron eran réplicas. Los muros y los templos principales se mantuvieron firmes, no pudieron destruir la escala masiva del lugar. Sobrevivió a los romanos y sobrevivió a los terroristas. La gente de Hatra usó un arma aterradora contra las legiones romanas. Lanzaban vasijas de barro llenas de escorpiones mortales a los soldados que trepaban los muros. Era guerra biológica al estilo antiguo. Ahora debemos dirigirnos a la ciudad que más sufrió en tiempos recientes, pero que actualmente está escribiendo la historia de superación más inspiradora del mundo: Mosul.
El nombre por sí solo tiene peso. Esta es la segunda ciudad más grande de Irak. Durante 3 años, desde 2014 hasta 2017, fue la sede del llamado califato. Cuando ocurrió la batalla de liberación, la ciudad vieja, el corazón histórico en la orilla oeste del Tigris, fue pulverizada. Estamos hablando de niveles de destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Caminar por la ciudad vieja hoy es una montaña rusa emocional. Ves montañas de escombros que solían ser hogares. Ves la famosa mezquita de Al-Nuri, donde el minarete inclinado conocido como El Jorobado se mantuvo en pie durante 800 años antes de ser volado por combatientes en retirada. Pero lo que nadie te cuenta es que el silencio de la guerra ha sido reemplazado por el ruido de la construcción. La UNESCO está aquí con un proyecto masivo llamado Revivir el Espíritu de Mosul. No solo están reconstruyendo la mezquita, están reconstruyendo iglesias y hogares. La gente local está despejando las calles con sus propias manos. La vibra aquí es desafiante. La gente de Mosul, conocida como Maslawis, es famosa por su cultura, su comida y su resiliencia. Están abriendo tiendas en medio de las ruinas. Puedes comprar pan fresco junto a un edificio colapsado. Debajo de la mezquita de Al-Nuri, durante la reconstrucción, los arqueólogos encontraron los cimientos originales del siglo XII. La destrucción, en realidad, reveló una capa de historia aún más antigua que había estado oculta durante casi un milenio. Y en medio de esta recuperación, hay casas específicas que se han convertido en símbolos de esperanza. Uno de los lugares más hermosos en la orilla oeste es la Casa del Patrimonio de Mosul. Esta es una mansión tradicional que fue salvada y convertida en un centro cultural. Se encuentra justo a la orilla del río Tigris. La arquitectura es impresionante. Tiene el patio tradicional, los arcos altos y el intrincado trabajo de ladrillo por el que Mosul es famoso. Pero es lo que sucede adentro lo que importa. Se ha convertido en un café y un museo. Los jóvenes se reúnen aquí para tocar música, beber té y hablar sobre el futuro. Verás, durante 3 años, la música estuvo prohibida. El arte estuvo prohibido. Sentarse en esta casa, escuchando a un tañedor de laúd tocar una canción tradicional, se siente como un acto de rebelión. Es una recuperación de la alegría. La vista desde el techo es agridulce. Miras hacia el río y ves las ruinas de la ciudad vieja, pero también ves las luces encendiéndose de nuevo una por una. La casa está llena de antigüedades donadas por familias locales. La gente trajo sus reliquias guardadas, viejas radios, ollas de cobre, fotos, para llenar los estantes. Es un esfuerzo comunitario para decir: todavía estamos aquí y recordamos quiénes somos. Un corto paseo por los sinuosos callejones te lleva a otro faro de cultura. Baidna simplemente significa nuestra casa. Este es un centro cultural más pequeño e íntimo en la ciudad vieja. Fue iniciado por jóvenes voluntarios que estaban cansados de ver solo escombros grises. Querían color. Este lugar es vibrante. Organizan talleres de arte, clubes de lectura y mercados de artesanías.
Las paredes están cubiertas de pinturas hechas por artistas locales que a menudo representan la ciudad antes de la guerra o visiones surrealistas de esperanza. Lo que nadie te cuenta es la energía de la juventud en Mosul. No están esperando a que el gobierno los salve. Lo están haciendo ellos mismos. Bitna es la sede de este espíritu. Cuando entras te reciben con sonrisas y el olor a té de cardamomo. Se siente como un santuario. También tienen una pequeña biblioteca. Tienes que recordar que la biblioteca central de Mosul fue quemada y miles de libros raros fueron destruidos. Lugares como Bitna están empezando a coleccionar libros de nuevo, ladrillo a ladrillo, página por página. Muchos de los voluntarios aquí eran estudiantes que perdieron años de su educación durante la ocupación. Están canalizando su frustración en reconstruir su identidad cultural. Justo al lado de Bitna hay un museo pequeño y modesto que te golpea con una explosión de color. Este es un museo privado dedicado a la vestimenta tradicional de la región de Mosul. Verás, Mosul es diversa. Tiene árabes, kurdos, turcomanos, cristianos, yazidíes y shabaks. Cada grupo tiene su propio estilo de vestir, sus propios patrones y sus propios colores. Este museo los colecciona todos. Al caminar por él, ves maniquíes vestidos con elaborados trajes bordados, chalecos de terciopelo y tocados únicos. Es un recordatorio visual del mosaico de personas que conforman esta provincia. Durante los años oscuros, esta diversidad fue atacada. La gente fue obligada a vestir de negro o con ropa uniforme. Lo que nadie te cuenta es que salvar estas ropas era peligroso. Muchas familias escondieron sus ropas festivas tradicionales en agujeros en el suelo o detrás de paredes falsas para evitar que fueran quemadas por extremistas que las consideraban no islámicas. Verlas en exhibición ahora es un desfile de victoria de la tela. Algunos de los patrones de bordado en los vestidos pueden rastrearse hasta antiguos diseños asirios vistos en los relieves de piedra en Nínive. La moda aquí no solo ha durado siglos, ha durado milenios. Pero mirando hacia afuera desde estos pequeños centros de esperanza, no puedes perderte la cicatriz en el horizonte, el lugar donde solía estar el jorobado. Después de ver innumerables imperios desmoronarse hasta convertirse en polvo, ¿crees que nuestra civilización moderna está realmente construida para durar? ¿O solo somos la próxima gran ruina? Cuéntamelo abajo y dale a me gusta y suscríbete.